Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Gracias. Como cada semana, pues abordamos los temas coyunturales de mayor interés nacional en el contexto político electoral, salud, justicia. Y bueno, esta semana nos toca analizar un tema coyuntural, un tema político electoral. En la antesala del inicio ya del proceso electoral en el Estado de México, ya iniciaron las denuncias, los señalamientos, las acusaciones por parte de diversos liderazgos, uno de ellos Morena. Y bueno, precisamente para analizar este tema en la voz autorizada de expertos y especialistas, agradezco la presencia aquí en Contrastando Ideas Noticias del doctor Marco Antonio Baños, un experto, una autoridad en temas político-electorales. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola Julio, muy buenas noches, te agradezco mucho y quisiera ante todo desearte un exitoso 2023 y de la misma manera todo el amplio público que te da seguimiento en la discusión de los temas político-electorales de nuestro país, en muchos temas que tienen que ver con el entorno económico, social y político de México. Entonces, pues mira, efectivamente ha iniciado el proceso electoral en el Estado de México, también en Coahuila. Coahuila pues empezó, de acuerdo con su ley, el primer día de este año. Los consejeros terminaron su cena y como ya lo habíamos adelantado contigo, pues se fueron directos a instalar el Consejo General para dar inicio al proceso y el del Estado de México inició el jueves 4 de enero, pero de cualquier manera también ya formalmente ha iniciado el proceso electoral. Y estamos viendo entornos, Julio, que evidentemente son parecidos a lo que ha ocurrido en otras elecciones importantes del país, tanto en el ámbito de las entidades federativas como a nivel nacional, y que en Claro. este caso se está reflejando en el hecho de que Morena está presentando ya una denuncia en contra de Alejandra del Moral, que ha colocado, al parecer, un universo cercano a los 300 espectaculares que en opinión de Morena, de las dirigencias de Morena, pues están en la posibilidad de constituir actos anticipados de campaña. Pero si nosotros nos vamos al escenario nacional, pues nos vamos a encontrar que también los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, el propio Movimiento Ciudadano y el PRI consideran que toda la propaganda político-electoral que está colocada en la vía pública en favor de Claudia Sheinbaum pues puede constituir también actos anticipados de campaña. Si tú te das cuenta, los actores políticos, según el entorno y según como, vamos a decirlo en una expresión coloquial de la sabiduría popular mexicana, pues según cómo les va en la feria, pues es como se comportan en el desahogo de estas actividades políticas. Entonces, si se trata de la elección presidencial, de la sucesión presidencial adelantada que lleva ya Claudia Sheinbaum, pues ellos dicen que ahí no es una propaganda que esté generando ningún tipo de beneficio en favor de Claudia Sheinbaum. Y si es en el caso de Alejandra del Moral, pues entonces la dirigente estatal de Morena y el dirigente nacional de Morena, pues dicen que sí, y han presentado esta queja, y ahora sí van y le piden al INE, ¿verdad? Van y le exigen a la institución electoral que tiene las facultades para revisar estos temas, pues que se haga cargo de ese punto. Tendrían que ir también al OPLE, porque pues el OPLE es una instancia competente en lo que se refiere a la propaganda político-electoral del ámbito local. Pero estamos en eso, en una contienda que ya coloca las posiciones de los actores políticos en los extremos, que evidentemente está posicionando sus candidaturas y que están buscando el apoyo mayoritario de los electores, que se Claro. trata de un público, ya lo habíamos dicho contigo en otro momento, se trata de un público que es de poquito más de 12,5 millones de electores. El Estado de México tiene un universo potencial de 17 millones de habitantes y poquito más de 12,5 millones de esos, de ese universo total de habitantes son electores. Entonces, es un estado electoralmente muy
muy grande, es un estado que significa un bastión, yo diría el último gran bastión que tiene el PRI, junto con Coahuila, por supuesto, pero Coahuila pues es un estado electoralmente más pequeño, no tiene ni la población ni el electorado que tiene el Estado de México y por consecuencia pues el PRI se juega el todo por el todo en esta candidatura que seguramente le va a corresponder a Alejandra del Moral. Ya la próxima semana inician las precampañas y en consecuencia los partidos políticos tendrán que registrar los convenios de coalición. Vimos cómo personajes muy importantes, por ejemplo, Santiago Krill por el PAN o los dirigentes nacionales del PRI, del propio PAN, del PRD, pues han perfilado la suscripción de esta alianza que, como pudimos observar en las semanas pasadas, pues si bien hubo esta enorme diferencia que se dio entre las dirigencias, particularmente del PAN y del PRI por el tema de el apoyo que el PRI dio para el tema de la militarización del país y que también hacía suponer que el PRI podría en algún momento dado aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral del presidente, pues eso generó un enorme distanciamiento entre las dirigencias nacionales de estos partidos. Sin embargo, creo que el gobernador Alfredo del Mazo, como también ya lo habíamos analizado en otro momento, trabajó de manera muy adecuada, lo mismo que el gobernador Riquelme en el caso de Coahuila, trabajaron en la construcción de coaliciones, de alianzas políticas con las dirigencias estatales. Y obviamente, pues todos los ejercicios demoscópicos que hay, tanto para Coahuila como para el Estado de México, pues indican que el PRI como partido político tiene viabilidad siempre y cuando en estas contiendas vaya en alianza con los demás partidos políticos. Y mira que el tema de la alianza no es privativo de Va por México, también Morena, concretamente en el Estado de México, está perfilando ya su coalición con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que habían amagado en tener candidaturas separadas, pero al final de cuentas, pues tú sabes muy bien el peso que tiene el presidente de la República, es muy probable que haya hablado ya con los dirigentes. Yo casi lo doy por sentado, no hay como mucha información sobre ese tema, pero seguramente el presidente puso orden en ese tema y entonces hemos visto ya en los diversos medios de comunicación, en los portales electrónicos de diversos medios, en fin, en un conjunto amplio de información que se ha generado, pues hay fotografías donde está pues todo el equipo de Morena, el dirigente nacional, la secretaria general, la dirigente estatal, y mira, figuras muy importantes como el caso, por supuesto, de Delfina Gómez, como pues ya la virtual candidata al gobierno del Estado de México por Morena y por, en este caso, el Verde y el PT, pero también estaba Higinio Martínez, que se habló mucho de que eventualmente él podría no apoyar la candidatura de Delfina Gómez, pero al final, pues lo veo en las fotografías, eso en un país que se rige por el simbolismo político, pues una fotografía de esas características indica claramente que ya tiene Delfina el apoyo de Higinio, pues al final de cuentas, quien la formó, quien la impulsó y quien la convirtió pues en la persona que ahora es por segunda ocasión candidata al gobierno del Estado de México. Entonces, yo creo que las alianzas políticas se volvieron concretamente en el Estado de México y también en Coahuila un mecanismo que los partidos políticos están visualizando como una herramienta que les podría permitir obtener la mayoría de los votos y por consecuencia obtener el triunfo en estas entidades. Si somos atentos a lo que podría pasar, pues entiendo que nos toca todavía en este momento un poco la especulación sobre lo que podría ocurrir, pero imagínate que el PRI pierda el Estado de México. Pues yo sigo pensando que si el PRI pierde el Estado de México, pues hay que cerrar el edificio que está en Insurgentes ahí muy cerca de Puente Alvarado y entonces ya prácticamente pues dejar de lado una historia larga del PRI como un partido hegemónico en varias décadas y como un partido que también pues formando gobiernos en la presidencia y en los estados, pues fue también un partido que articuló, que construyó instituciones, pero que también cometió un conjunto de excesos que lo llevaron pues a no tener el respaldo mayoritario de los electores y que en los últimos años, particularmente en los últimos 6 años, pues ha perdido la gran mayoría de las gubernaturas
que tenía el Partido Revolucionario Institucional. Y a eso súmale un poco toda esta secuela de escándalos que ha tenido el dirigente nacional del PRI, pues eso también ha generado un enorme problema para ese partido. Y vimos incluso las últimas maniobras para que el presidente del PRI pues, se mantenga en un lapso adicional. Hizo un cambio ahí, en lugar de contabilizar por días naturales, contabiliza por días hábiles y pues se va él hasta la posibilidad de definir las candidaturas y hacia el 2024. Entonces, yo creo que eso no ha ayudado al PRI, pero bueno, ese es un tema del PRI. Y obviamente el PAN también se juega algo muy importante porque Claro. el PAN tiene ayuntamientos muy relevantes en el Estado de México, todo este corredor industrial que ha dominado durante varios años el Partido Acción Nacional, y el PRD pues está jugando la posibilidad de mantener el registro. El Es registro. un tema donde para el PRD es de vital importancia que por la vía de la coalición saquen una votación importante que le permita mantener el registro y que además perfile esa viabilidad también hacia el 2024. El PRD creo que es el partido que tiene más riesgo en esta coalición. Y bueno, del otro lado, pues todo este zafarrancho que armaron los verdes con el tema de la cláusula de la vida eterna, que al final pues el propio presidente corrigió y que tuvieron que quitar en esa ida y venida que ha mantenido en stand-by la aprobación de la reforma electoral, al menos en lo que se refiere a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Claro. pues igual te da una idea de cómo se afrontan estas cuestiones para las elecciones que están ya en curso en estas dos entidades Marco, federativas. la verdad es que es un tema que va a seguir generando, reitero, debate, discusión, especulación e incertidumbre para la democracia, para los mexiquenses, para la militancia priista, para los ciudadanos mexicanos. Permítenos molestarte la próxima semana porque ya salieron los resultados de las encuestas de posicionamiento de los aspirantes a la presidencia de la República, a cargos de elección popular como la jefatura del gobierno y al propio gobierno del Estado de México. Pero permíteme que analicemos ese tema a profundidad la próxima semana, porque nos faltan todavía datos por corroborar, información por confirmar, y tú eres un experto en ese tema que nos podrías dar luz sobre ese tema tan coyuntural, porque además hay especulación sobre el descontento de Ana Lilia Herrera, sobre la imposición de pues el gobernador del Mazo imponiendo a Alejandra del Moral, y la especulación de que está entregando también la plaza, también quiere terminar como embajador en Países Bajos. Es un tema preocupante, Marco. Sí, son temas que tendremos que revisar con mucho cuidado. Así es. Eh, Hay muchas encuestas que le dan amplia mayoría a Morena, otras que dicen que el PRI sería muy competitivo en esta alianza. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero yo creo que lo más importante, Julio, será que sí lo vayamos viendo, pero una vez que se registren los convenios de coalición, yo creo Claro. que ya los ejercicios demoscópicos nos van a dar una radiografía mucho más precisa de lo que podría ocurrir tanto en Coahuila como en el Estado de México. Que Coahuila tiene un escenario y un contexto político electoral distinto, ¿no? Creo que ahí el PRI estaría en condiciones distintas. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho lo hemos dicho también en el caso concreto de Miguel Riquelme, pues se ha mantenido en un esquema de evaluación muy satisfactorio a su gestión y eso le ha dado también posibilidades de maniobrar en lo que ha sido la definición prácticamente ya de la candidatura del PRI en coalición. Entonces yo creo que Coahuila tiene un entorno completamente distinto y son mejores las posibilidades del PRI en Coahuila que en el Estado de México. Totalmente de acuerdo. Marco Baños, ex consejero del INE, amigo de Contrastantes Noticias. Te agradezco estos minutos y sobre todo permíteme molestarte la próxima semana. No es molestia, Julio. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por el espacio. Te mando un fuerte abrazo igualmente y aquí estaremos dándote lata la próxima semana para analizar este tema coyuntural. Muchas gracias. Un abrazo, Julio. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias. No le cambie, ya viene precisamente uno de los aspirantes del PRD al Estado de México, Eduardo Neri, sí, el que fuera presidente municipal allá en el Estado de México, de uno de los municipios más emblemáticos allá de esta capital mexiquense. Platicaremos con Eduardo Neri más adelante. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a Contrastando las Noticias. Regresamos.